A ver, pensemos en esto por un momento. El secreto para una concentración de hierro de esas a prueba de balas, ¿y si no estuviera en una app nueva o en una técnica súper complicada? ¿Y si la clave estuviera en algo que hacemos justo antes de ponernos a trabajar? Pues de eso va esto. Vamos a ver un hábito que, según la neurociencia, lo cambia absolutamente todo. Seguro que a todo el mundo le ha pasado. Te pones a leer una página y cuando llegas al final te das cuenta de que no te has enterado de nada. Cero. La mente se ha ido por ahí, a sus cosas. Y claro, te frustras. Lo típico es echarse la culpa, ¿no? Pensar, es que no tengo fuerza de voluntad o es que no me concentro. Pero, ¿y si la ciencia nos dijese que el problema no está ahí? ¿Que a lo mejor estamos mirando en la dirección equivocada? Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque hay neurocientíficos como el doctor Andrew Huberman que proponen algo que va totalmente en contra de lo que solemos pensar. Dicen que el problema, ojo, no es la tarea en sí, no es ese informe o ese libro. El problema es lo que se ha hecho justo antes de sentarse a hacerla. Y esta idea, que parece simple, es que puede cambiar por completo nuestra forma de entender qué es ser productivo. Es que este es el meollo de la cuestión. ¿Quién no ha hecho listas de tareas perfectas, súper organizadas? Si sabemos lo que hay que hacer paso por paso. Pero claro, una cosa es saber el camino y otra muy distinta es tener la energía mental para ponerte a caminar. Hay como un abismo entre planificar y hacer. Y es justo ahí, en ese hueco, donde la mayoría de los métodos de productividad se van al traste. Y esta cita de Huberman lo clava. Explica perfectamente por qué existe ese abismo. El cerebro no es un ordenador que se reinicia cada vez que empezamos una tarea nueva. ¿Qué va? Es más bien como una esponja. Lleva horas absorbiendo todo tipo de estímulos, de información, de ruido y no tiene un botón de reset. Llega a la tarea nueva con toda esa carga. Claro, y aquí está la gran trampa en la que caemos una y otra vez. Pensamos que hacer un descanso es coger el móvil y mirar redes sociales o contestar un par de correos. Creemos que eso es desconectar, pero para el cerebro es justo lo contrario. Es un bombardeo, una balanza de estímulos. Y eso deja como un pozo, un residuo cognitivo lo llaman, una especie de niebla mental que hace que volver a concentrarse sea una misión casi imposible. Pero, ¿por qué ese residuo es tan pegajoso? Para entenderlo, hay que ir un poco más al fondo. A la pregunta del millón, ¿qué es un pensamiento? Hay una neurocientífica, Jenny Grogg, que lo explica de una manera que me parece fascinante. Dice que un pensamiento no es una cosa que aparece de la nada, como una chispa. Es más bien un proceso de montaje, casi como montar un mueble, pieza a pieza. Fijaos, es un proceso que va por capas. Partimos de una idea semilla, muy básica. Por ejemplo, perro. Vale, ¿y qué hace el cerebro? Inmediatamente empieza a añadirle capas sensoriales. Le pone una imagen, la de un golden retriever, por ejemplo. Luego le añade una sensación, esponjoso. Después, otros sentidos. Huele un poco a perro, pero es un olor que gusta. Cada una de esas capas es un recuerdo sensorial. Y la suma de todo eso, ¡pum! Ahí tenemos un pensamiento completo. Y con esto volvemos al problema del principio. Cuando una persona se sienta a trabajar, su cerebro no está en blanco, para nada. Sigue, por así decirlo, masticando las capas sensoriales de lo último que ha hecho. Sigue procesando ese vídeo gracioso o ese email que le ha puesto de los nervios. Todo eso es un residuo sensorial que está ahí, en primer plano, compitiendo por la atención con la tarea que se supone que hay que hacer. Es que esto nos lleva a la gran paradoja de la vida moderna. Físicamente, nuestra atención está enfocada en un espacio diminuto, una pantalla de móvil o de ordenador, un rectángulo. Nuestro mundo físico se ha hecho súper pequeño, pero cognitivamente, mentalmente, esa pequeña pantalla es una puerta a un universo infinito de estímulos, de distracciones. O sea, el espacio físico es mínimo, pero el espacio de distracción es literalmente infinito. Vale, entonces, si el gran problema es el exceso de estimulación, ¿cuál es la solución? Pues, y esto puede sonar a locura, pero es que es potentísimo. La solución es el aburrimiento. Sí, aburrirse deliberadamente. La idea es que en los descansos, en lugar de meter más información, la clave es quitarla. Quitarlo todo, crear un vacío, un silencio, para que el cerebro pueda por fin hacer limpieza y, como quien dice, poner la mesa a cero. Y ojo, que esto no va de ponerse a meditar en posición de loto durante horas, ¿eh? Es mucho, mucho más sencillo. Hablamos de cosas como tomarse 5 o 10 minutos de silencio total, o simplemente mirar por la ventana sin pensar en nada, o dar un paseo corto, pero sin móvil, sin música, sin podcast. El objetivo es único y muy claro: cerrar el grifo de la información sensorial, cortar el chorro. Pero es que esto de limpiar la mente tiene más miga. No es solo un truco para concentrarse mejor y ser más productivo.
Resulta que es una pieza fundamental para otra cosa igual o más importante, para aprender de verdad, para aprender y sobre todo para recordar lo que se ha aprendido. A ver, pensemos un momento en la forma en que se suele estudiar. Releer los apuntes una y otra vez, subrayar con 1000 colores. Bueno, pues la neurociencia es bastante clara al respecto. Gran parte de eso es básicamente perder el tiempo. El cerebro no aprende por exposición repetida, por ver lo mismo 1000 veces. El cerebro aprende cuando se le obliga a recordar algo. El aprendizaje de verdad ocurre en ese esfuerzo por sacar la información de dentro. Esta frase es que lo resume a la perfección. Aprender no es meter datos, es sacar datos. Cada vez que uno se fuerza a recordar, a explicar un concepto con sus propias palabras y mirar los apuntes, lo que está haciendo es fortalecer las conexiones neuronales. Es como ir al gimnasio del cerebro. Se está construyendo conocimiento, no solo mirándolo de lejos. Es una especie de juego del antiolvido. Hay que entender que el cerebro, por defecto, es una máquina de olvidar. Su trabajo es tirar información para no saturarse. Tira casi todo. Pero, cuando haces el esfuerzo de recordar algo, es como si le pusieras una chincheta en el corcho del cerebro, como si le enviaras una señal luminosa que dice, «Ojo, esto es importante, guárdalo». Es un proceso totalmente activo de decirle al cerebro qué merece la pena conservar. Entonces, para poner todo esto en práctica, ¿qué se puede hacer? El plan de acción es súper simple y se resume en 3 puntos. Primero, antes de ponerse a trabajar, un descanso aburrido de 5 minutitos para hacer borrón y cuenta nueva. Segundo, después de aprender algo nuevo, dedicar unos minutos a reflexionar en silencio, a hacer que la información se asiente. Y tercero, a la hora de estudiar, el esfuerzo tiene que estar en recordar, no en releer, autoevaluarse constantemente. Y ya para terminar, queda una pregunta en el aire para la reflexión. Esto no va de cambiar la vida de la noche a la mañana, ni mucho menos. Va de pequeños gestos. La pregunta es, ¿qué único estímulo sensorial se podría eliminar hoy, aunque solo sea por unos minutos, para darle a la mente ese pequeño espacio que tanto necesita para centrarse en lo que de verdad importa?